Bien, vamos a hablar ahora sobre el módulo 3, ¿no? Lo que significaría las fases de una auditoría energética, ¿ya? En lo que respecta al módulo de análisis energético. Las fases de una auditoría energética ya creo que las hemos comentado más de una vez, pero ahora ya estamos en la parte final, ¿no? La planificación, la toma de datos, el análisis, las conclusiones y las propuestas. Los avances de sus trabajos grupales nos indican ya una planificación que está amarrada con la parte de la actualización, y eso significa que hay una toma de datos. Los datos se registran, se pueden obtener de muchas maneras, según el tipo de energía que la empresa, la institución consuma. Luego viene el análisis del mismo, ¿no? Es decir, se crean los gráficos para poder ver los costos de producción si es que se trata de una empresa productiva, los gastos de consumo si solamente es una empresa de servicios, ¿no? Y las posibilidades u oportunidades de ahorro de las mismas, y creando ahí la famosa línea base. Con la línea base nos vamos hasta la línea meta, pero la línea meta se obtiene buscando justamente lo que había indicado, las oportunidades de ahorro y ver qué podemos cambiar. Y de esa manera, al hacer esos cambios que son de orden tecnológico, ¿no? Se hace un nuevo cálculo o un recálculo, porque la institución, tanto de servicios o de producción, es la misma. Lo que está cambiando es la tecnología para ahorrar energía, y de esa manera la, la línea base va a disminuir, digamos, en costo, más no necesariamente en producción. Entonces, esa es la parte del análisis, y las conclusiones obviamente vienen de acuerdo a los porcentajes de disminución. Y ahí se pueden hacer algunas propuestas para un futuro inmediato o, digamos, programado. Pero es importante saber algo claro, ¿no? ¿Por qué se hace todo esto? Hay un contexto energético, ¿no? En el cual todos estamos incluidos. Es un modelo que se enfrenta a muchos retos. No solamente, pues, solamente queremos disminuir costos. O sea, al disminuir costos sin querer, estamos enfrentándonos, por ejemplo, a la parte de la competitividad, o acá lo dice también, al cambio climático, a la seguridad energética. La seguridad energética es aquella que, como país, el nuestro, en este caso el Perú, a través de todas las generadoras, nos facilita y, como dice su nombre, nos asegura que, o sea, en el mundo se hace un análisis y ahí se ve, digamos, el desarrollo de un país con respecto a otro. Cada habitante consume una cantidad de energía. Entonces hay como estratos, ¿no? Entonces, pero eso depende de la seguridad energética. Es decir, nuestro país cuánto consume anualmente. Y de lo que consume anualmente, ¿producimos esa cantidad de energía realmente? Esa es la gran pregunta. Entonces, por mucho tiempo el norte peruano tenía inseguridad energética. Y aunque no se dijo muy abiertamente, aunque hasta ahora no se sabe, pero le comprábamos energía a Ecuador, ¿no? Pero ahora con el sistema interconectado andino ya ha cambiado la forma, que une pues toda la parte andina. No sé si está incluido Venezuela ahora, pero Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile están interconectados. Entonces, ¿por qué? Porque Chile es un país que desarrolla más y, a pesar que tiene menos habitantes, puede llegar a consumir más energía que nosotros. Entonces, si necesita energía, Chile no tiene petróleo, Chile no tiene gas natural, entonces tiene que importarlo. Pero mejor le compra al sistema andino, porque traerlo desde Medio Oriente le cuesta muchísimo más. Entonces, esa es una situación. Lo que a veces desconocemos es que dónde se gestiona este sistema interconectado, pues en Santiago de Chile, obviamente, ¿no? Y por eso a veces mucha gente desconoce esto, ¿no? De repente nuestra energía que no la usamos, ellos sí la necesitan y nos la compran directamente ya bajo una gestión
con el sistema interconectado. Entonces la competitividad dice la necesidad de reducir la intensidad energética de la economía para reducir la vulnerabilidad ante shocks de precios. Obvio, se acordarán, hoy ya, estos últimos años, quizás más de 10, quizás, no me atrevo a precisar el número, pero yo sí recuerdo que cuando decían subió la gasolina, automáticamente las amas de casa decían el pollo subió. ¿Y qué tenía que ver el pollo con un combustible fósil? ¿No? Pero era así, dependíamos demasiado del combustible fósil. Cuando ya tuvimos el gas de camisea, pues nos alivió la vida. O sea, subía la gasolina, subían los precios del micro, de la combi, del taxi, subían los precios de los productos. El pollo era la comida diaria del peruano, subía el arroz y entonces la gente estaba atenta al precio de la gasolina, ¿no? Le decíamos gasolina, sí, pero en realidad pues ese es el petróleo, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque esto está amarrado con el PBI. Entonces, la competitividad, o sea, porque está amarrado a la economía. Por eso es que nuestros precios, prácticamente la inflación peruana desde hace muchos años es bien la más baja probablemente de toda Latinoamérica. O si no es la más baja, es una de las más bajas. El cambio climático. El aumento tendencial de las emisiones producirá un aumento de la temperatura superior a este número. Por eso es que ahora los veranos son más calientes, pero son más peligrosos debido a la radiación. Y este es por un problema, ¿no?, de cambio climático. Hay que recordar que si bien es cierto, nosotros no somos un país industrializado, somos uno de los países que sí consume mucho petróleo e importamos petróleo, no somos petroleros. El petróleo que se produce en Talara tenía, salvo que haya bajado con las nuevas inversiones que se han dado, 25.000 partes por millón de azufre. Era un petróleo, es un petróleo, porque está mismo, ¿no? Muy tóxico. Por eso es que mucha gente usa inhaladores. Lo que antes alguien que usaba un inhalador era uno de cada, qué sé yo, de cada 100 niños. Porque por ahí arranca, por la niñez, ¿no? Hoy tener un inhalador creo que es cosa del pan del día, ¿no? Ya no es sorprendente. Y otros tienen que llevarlos a nebulizarlos, ¿no? Y eso se debe. En cambio, el petróleo que se exporta, importamos, viene con 25 partes por millón. Un petróleo bien tratado, pero igual digamos, contaminante, ¿no? Pero menos. Ese petróleo va generalmente a Lima, pues Lima tiene casi 12 millones de habitantes y su parque automotor es enorme, su contaminación es excesiva, ¿no? Entonces, en cambio, en las otras ciudades del Perú hay menos cantidad de gente, los parques automotores son más pequeños y entonces el petróleo generalmente de Talara se queda para esas ciudades. Pero el problema es que contamina con este azufre. Ojalá con las inversiones que se han dado, aunque no han sido muy abiertas, no dan mucha información, hayan podido reducir el número de partes por millón de este azufre tan tóxico, ¿no? Y como ya dije acá, la seguridad energética es la dependencia energética externa. En este caso, como este documento viene de España, este documento es de un congreso, ellos hablaron, pero, o sea, la seguridad energética de todo país, dice, la dependencia energética externa es del 81% en España. O sea, ellos dependen de otro. Así vivíamos nosotros. Porque el petróleo cuando decían subió el petróleo, subía porque el barril en el extranjero se vendía más caro. Y como no somos petroleros, éramos dependientes. Hoy en día ya no somos tan dependientes. O sea, el petróleo sí, pero es para el parque automotor. Nada más. Porque el gas natural ya nos ha aliviado, hay gas natural vehicular inclusive, y hay una tendencia a tener esos vehículos, más de 2 millones, ¿no? Y se sigue. Y ahora con la presencia del auto eléctrico, lo que falta solamente es tener las celdas especializadas para tener donde recargarlo, ¿no? Y ahí vendrá otro nuevo panorama del contexto energético. Entonces podemos reducir, ¿no?, toda esta pequeña
entrada para una introducción, que el modelo actual de desarrollo basado en el consumo de energía no se puede mantener. Es cierto. O sea, cada país tiene que ser independiente del consumo del mismo. Es necesario plantear un nuevo enfoque, ¿no? Con un nuevo modelo basado en el desarrollo sostenible. Eso es necesario, porque en la época de la energía barata, pues como lo he resaltado en rojo, ya pasó a la historia. ¿Ya? Entonces, ¿quién podía hablar alguna vez cuando tener un auto en el Perú, un automóvil, era una cosa de locos? O sea, solamente la gente que tenía dinero, ¿no? Dinero. Y, y lo cuidabas. El auto te duraba 20 años. Tenía que durarte 20 años. Había gente que tenía años. Yo estaba pequeñito, ¿no? Pero había familias que tenían hermanos muy mayores. Pero veíamos unos autos que luego me enteré, pues, ya porque uno se da cuenta que eran de los autos de los años 50. Pero así, aunque sea un poco carcochita, como se dice, tenían el auto, tenía que durar. O en los 90 los peruanos compramos autos de segunda mano, y muchos venían blancos. Mucha gente iba hasta a Tacna para pasar a Arica y traía los autos japoneses con el timón a la derecha. Y ahí nomás en Tacna hacían el cambio, porque el peruano es muy creativo, tenía que hacer un cambio interesante, que solo nosotros no hemos hecho eso, ¿no? Ya, y ya lo traías manejando al norte, a Lima, a la ciudad que tú querías, ¿no? Eso era así. Y después del gas de camisea, de la explotación, se darán cuenta, el Perú comenzó a consumir o a comprar 50.000 autos mensuales digamos, de primera, no de segunda mano. O sea, autos del año. Llegó el dinero de la mina, porque fue el dinero de la mina, y con el dinero de la mina vino el boom de la construcción porque hubo dinero. O sea, el dinero vino de la mina. El factor minero de eso vivimos, ¿no? No vivimos. La construcción es un gasto propio nuestro, pero es porque había plata. Cuando no había plata, yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad y a veces a gente que, vamos a comer una pizza, no, no puedo, o sea, no tengo plata. Están techando mi casa. Están techando mi casa significa que todo el dinero que entraba a la casa, pues era para la casa, ¿no? Muchas cosas han cambiado. El escenario mundial del consumo de energía, ¿no? Estos son ya documentos del mundo, está en inglés obviamente. Entonces, se está trabajando mucho con las energías renovables, ¿no? Para la generación de las mismas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la energía eólica acá ocupa o sea, esta es la tendencia, miren, por acá, por el año 95 la eólica, si había, era un 0%. Por aquí fue creciendo, 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 y hasta acá, al 2040, se tiene pues un gran porcentaje a nivel mundial, estamos hablando mundial, ¿ya? Porque ese escenario mundial. La solar es otro pedazo gigante, pues el sol nos regala su radiación y a través de ella la podemos convertir en energía eléctrica. Y no olvidar que la energía, el eólico pues viene del viento, ¿no? Y la geotérmica y la biomasa juntas, pues no todos los países tienen, nosotros no tenemos geotérmica, al menos explotada, pero sí tenemos biomasa, mucha biomasa. En la selva hay tantos vegetales que se caen solos, se caen de los árboles, se deshojan y se pierden. Y hay países que nos compran eso. Para nosotros es basura. Pero si esa biomasa la convirtiéramos en tremendos con biodigestores, podríamos generar. En algún momento habrán los expertos en conversión. O sea, tenemos un futuro que tenemos recursos y eso es lo grandioso, ¿no? Y entonces eso se espera que este crecimiento solamente de energías renovables, ¿no? Ahora, los fósiles, los de combustibles fósiles como el gas, que lamentablemente el viento, el sol, ¿no? Y la biomasa no se acaba, pero el gas sí se acaba, el carbón también. Entonces, ¿cómo son las tendencias? Y la hidro con la nuclear. Entonces, el carbón está en caída. Acá estamos al 2020,
hay un punto de quiebre, o sea, acá ya hay una caída, conforme del 2000 a 20 años, subió, subió, subió y comenzó a bajar. Y la tendencia de bajar va a seguir usándose, pero con caída. Tal vez sí conviene porque es muy contaminante, ¿no? ¿Qué pasa con el gas? El gas se acaba. O sea, todo lo que estamos explotando va a ir cayendo, porque lo estamos comiendo, es como tener la torta, ¿no? Pero acá somos, por ejemplo, imagínense una torta gigante, ¿no? Que tenga pues 200 pedazos, y nosotros somos 5. Ay, hay que comer, pues total, pero de 5 en 5, de 5 en 5. ¿Cuánto van? 180. Ah, no falta. ¿Cuánto van? 120. Todavía sobra. Pero los años pasan muy rápido. Entonces, la tendencia del gas es que acá es como ha crecido un pico su explotación y estos son puntos claves de va a caer. Y nuestro gas natural, según los expertos, tenemos gas natural hasta el 2040. O sea, dijeron 2035, pero como encontraron otro yacimiento, se le puede extender. O sea, tenemos gas, pero no somos una potencia. No somos una potencia. O sea, no somos una potencia en gas. En gas, pues Rusia. O sea, Rusia tiene pues gas para alimentar al mundo. Ya, o sea, ¿y quién creen que le compra? China. 400.000 millones de dólares, imagínense, 400.000 millones de dólares, porque como Europa no le quiso comprar debido a que querían meterse en los problemas políticos rusos, pero Vladimir Putin no se deja pisar el poncho de nadie, no les vendo, le dijo, púdranse ahí, o sea, no ve que el gas es para calefacción, para inviernos en Europa, entonces Estados Unidos metió su cuchara y les vendió gas, y Rusia, que los miraba de frente, simplemente dio la vuelta y lo encontró al monstruo que ahora que es China. China le dijo, ya, véndeme. Pero con una intención. China no necesita para almacenarlo. Y ahorita ya tiene Europa problemas con Estados Unidos porque ya Estados Unidos comenzó a venderle más caro. Y entonces, ¿quién aparece? El tercerizador. Y ahí les vende ni tan caro ni tan barato, pero siguen ganando. Los chinos son capos, ¿no? ¿Y quién crece? ¿Quién crece? Miren, todo lo que crece es todo lo que es las renovables. O sea, este es el futuro. Y las renovables están acá. Entonces el crecimiento que se ven acá es ese crecimiento que se ve acá. Lamentablemente las energías que son no renovables, o sea, las agotables y contaminantes, van de caída. Sí, van a durar, ya, tal vez ya no las veamos, pero se van de caída, ¿no? En cambio, estas van en alza. Y en alza, en alza, en alza, en alza. Es imparable. Ahora hablamos de la insostenibilidad del sistema energético y la vía de solución. Bueno, ¿cómo son los criterios? Ya habíamos hablado justamente de un modelo, ¿no? Un modelo de que un país tiene que tener su seguridad energética, ¿no? Por eso dice, en general un modelo energético sostenible sería aquel caracterizado por unos patrones de producción y consumo que compatibilizaran el desarrollo económico. O sea, no gastes más de lo que no debes, de tal manera que no tenga el país que recurrir a otro para comprar la energía. ¿Por qué? Porque te va a afectar económicamente. Ya le puse el ejemplo del pollo. En ese tiempo nosotros estábamos pero muy mal. O sea, ¿qué teníamos que comprar? Y si los países exportadores de petróleo, el barril lo vendían en dólares y acá se ganaba en soles, entonces pues se disparaban los precios, ¿no? Y por eso ataca al desarrollo económico, social y ambiental, satisfaciendo las necesidades energéticas de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de la generación futura. Claro, hay que trabajar hoy día para que el futuro del país esté asegurado, al menos energéticamente. Para ello que sea posible, un modelo energético debe tener en cuenta 3 elementos básicos. ¿Quiénes son? La seguridad. Debe garantizar la continuidad de suministro a precios razonables para los consumidores. Ahora ya el Perú, aunque sean pequeñas, tiene sus pequeñas plantas eólicas, son cuatro más o menos, 2 están en el norte, 2 están en el sur. También tenemos plantas solares, son todavía pequeñas, pero ya se comenzó. La presencia del gas natural de Camisea abarató los precios. Entonces, incluso por eso es crudo, o sea, el petróleo ya no es una necesidad latente. Es más, ya del mercado europeo
se consume menos porque usa un 5% de biocombustible. ¿Para qué? Para aminorar la contaminación. La competitividad. O debe suponer un peligro para la competitividad de la economía y su crecimiento. Bueno, esto está ligado, mientras tengamos propia energía, nuestra economía, al menos por el lado energético, está asegurada. Y por el lado minero, es una venta. La mina difícilmente, o sea, pueden cambiar muchas cosas en tecnología, pero los minerales como el oro, que es un metal precioso, es difícil pues que alguien quiera usar. Son generalmente para joyas, ¿no? Para gente adinerada. Entonces, ¿quién va a querer pues un oro sintético? Puede hacer, por eso hay variaciones de bañado en oro, pero cuando dice, este es un oro de tantos quilates, pues te cuesta. O los diamantes. Nosotros no somos productores de diamantes. Sudáfrica, por eso es que Sudáfrica es un país desarrollado, por sus diamantes. O sea, toda África no está bien económicamente, pero Sudáfrica está hecho un mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque o sea, Sudáfrica es el país que produce más oro en el mundo y diamantes. Entonces los ingleses entraron allí y pues colonizaron, se quedaron. Y ahora ya, pues, en un momento dado había un racismo porque pues, el apartheid viene por allá, ¿no? Pero ya con lo de Mandela y todo eso, ya hoy se vive otro ambiente y Sudáfrica es, no digo una potencia, pero es un país para estar en África muy desarrollado. Muy desarrollado, ¿no? No han perdido su cultura, sus orígenes, pero ya conviven los blancos con los negros. O sea, no hay ningún problema ya. No faltarán pues algunos, ¿no? Pero es ya un porcentaje muy, pero muy, muy pequeñísimo. Antes no, antes habían, como decir, urbanizaciones para blancos y urbanizaciones para negros. Escuelas, o sea, el apartheid ahí era pero terrible, ¿no? Y la sostenibilidad ambiental ya pues viene dentro de este ámbito, pues si generas energía limpia, entonces vas a ser una empresa responsable y las emisiones de gases. Primero fue como se dijo del efecto invernadero, ¿no? El greenhouse, y ahora se habla del cambio climático, ¿no? Bueno, hay que luchar contra ello siempre. Este sería un criterio ideal, ¿no? Tener como si fueran bolas de helado, pero que sean equilibradas. Tanto la seguridad energética como la sostenibilidad ambiental y la competitividad. Claro, soñar no cuesta nada. El modelo energético actual. El modelo energético actual se caracteriza por un crecimiento constante del consumo energético basado en recursos finitos, o sea, acabables. Se van a terminar en algún día, principalmente los combustibles fósiles, así lo he remarcado con rojo, ¿no? Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de energía primaria, que es la que consumimos todos nosotros, mundial crecerá en el escenario de referencia un 30% hasta el año 2040. Por eso es que se habla de este gráfico, ¿no? Al 2040. Ahí es donde se va a comportar. Hay que recordar que de alguna manera seremos más personas y entonces el consumo viene más, manteniéndose un peso importante de los combustibles fósiles todavía sobre el consumo total. No ve que no se van a acabar del todo el uso, pero va a haber caída. Pero va a haber caída de ellos siempre y cuando las energías renovables crezcan. O sea, los países tomen, digamos, la iniciativa de generar plantas eólicas, plantas solares, plantas geotérmicas, plantas a través de biodigestores, biomasas, de forma que el carbón, gas natural y petróleo representaría en el 80 de la energía consumida, como se puede ver en la figura, ¿no? que acá se muestra, ¿no? Este es el consumo de energía futuro, ¿ya? Acá está, la base es el petróleo, pero llega por acá, porque está en caída, le dije, ¿no? Ya. La verde, el carbón, también pues está en caída, ya. Luego ya vienen en este caso sería el gas. Las renovables están acá, hasta acá, o sea, todo esto, o sea, esta es una sola, este verde es la suma de estas dos, o sea, en cantidad. Esta es la tercera. Pero miren, las color plomo, las renovables, como que de por aquí recién aparecen, porque acá no había nada. O sea, acá hay un inicio, del 2000 hay un despegue
casi un 0% y ¡buah! Se fue hasta aquí. Entonces, estos son millones de toneladas, obviamente, ¿no? La hidráulica, porque el agua es la base, siempre va a estar presente la hidráulica. Es una energía barata, eh, no contaminante. Y el ciclo del agua, o sea, el agua puede quedarse debajo de la tierra, pero luego se evapora. O sea, el agua nunca va a faltar. Puede escasear, pero está en otro lado. O sea, es como que está hay países que, por ejemplo, meten agua a ciertas zonas y cuando necesitan bombean, pues, porque adentro está el agua. Simplemente la filtran, ¿no? Y la nuclear probablemente se imponga, ¿ya? Hay que recordar que de todas ellas la nuclear es la energía más limpia de todas. Parece mentira, pero es más limpia. Trabaja con isótopos de elementos radioactivos, pero es la más limpia de todas. Claro que cuando uno escucha energía nuclear, probablemente lo asocias a una bomba nuclear, lo cual no tiene nada que ver. El principio es el mismo, sino que en una bomba nuclear tú dejas que la fisión, ¿no? La fisión sea deliberadamente libre. En cambio acá lo controlas. En la otra conviene que se partan los neutrones y haga el efecto cadena y pues haya un desenvolvimiento pues catastrófico, ¿no? En el otro no. En el otro, para generar energía está controlado. Y está controlado y bien controlado. En el caso peruano, el uso de la electricidad en Perú generalmente aumenta en marzo a partir de febrero, ya que la actividad se reanuda después del periodo de vacaciones. O sea que el verano pues la pasamos bien, la gente, el colegio, la universidad está descansando, la gente se va de vacaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando ya arranca nuestra vida cotidiana, digamos, de trabajo fuerte, eh, ya viene el colegio, ya viene la universidad, ya viene todo. Pero, sin embargo, esto es actual. Sin embargo, el patrón de demanda cambió este año, lo que indicaría por el COVID-19 que lo estamos viviendo en esta cuarentena, ¿no? ¿No? Estamos grabando esto digamos, en plena cuarentena, momentos en que el país permanece en encierro para contener la pandemia. El 6 de marzo, el gobierno anunció el primer caso confirmado del coronavirus, declaró el estado de emergencia y anunció una cuarentena de 15 días, pero que luego se fueron aumentando. Entonces, esto cambió nuestro escenario energético. Era obvio, porque ya miren cómo estamos viviendo, ¿no? Los cambios de rumbo de los trabajos, de la producción, etcétera. Entonces, miren el comportamiento del consumo energético y de demanda de energía del Perú. El año 2014, estos son gigawatts por hora, esa energía. El año 2015 consumíamos más, ya. El verde es 2016, este color anaranjadito es 2017, o sea, subió un poco más. El 2018 nos disparamos, puesto de que de alguna forma el país comenzó ya, acá está el 2018, comenzamos a vender al extranjero y seguíamos sumando porque nuestras cifras económicas al año eran en azul, uno de los pocos países de Latinoamérica, mínimo con un 3.5%. El 2019 seguimos creciendo. Pero el 2020, miren la caída. De enero, febrero y hasta marzo, hasta acá. Hasta acá hay información, ¿no? Y acá está, estos son datos del COES, ¿no? Este es del Comité de la Parte Eléctrica del Perú. O sea, estos son supervisores. Esta información es de ellos. O sea, esta caída tendríamos que verlo al final de año cómo se ha comportado. Hay que recordar que un país se mide por su consumo energético. Esto nos ha situado en que cada vez hemos ido mejorando. No puedo decir como país, como personas, pero sí como consumo energético se ha industrializado más. Evidentemente, pues hay otros factores que hay que tener como la seguridad ciudadana, que se incrementó también, gente que estaba en una situación, digamos, económica baja, luego cambió. ¿Por qué? Porque invirtieron,
Hoy, bueno, antes que haya esta pandemia, hemos vivido el turismo, de la comida, del ceviche, los platos típicos, hemos vendido cantidad, pero acá se frenó y una caída estrepitosa. O sea, nos mandamos más abajo del mes de la misma cantidad del año 2016. Vamos a ver el comportamiento y se verá a fin de año. Pues ahorita no se puede afirmar más nada, ¿no? Hasta acá fue lo que el COE sacó, ¿no? Entonces, los pronósticos. Una revisión de las cifras semanales del COES también revela que la caída sustancial, bueno, ya lo dije, después de que la producción se elevara 3% la semana del 7 al 13 de marzo, ¿no? De 1,08 terawatt hora, en comparación con el periodo del año anterior, la producción de las semanas 14 al 15 y del 21, acá según una comparación se contrajo, imagínense, se redujo del 17 al 31%, porque esta es la cantidad que consumíamos en esos periodos. 867 y 717 gigawatts contra un 1,08. Increíble, ¿no? La proyección previa del coordinador de la red pronosticaba un alza, o sea, se pronosticaba para este año, para el 2020, o sea, en caso de todo bien, que íbamos a crecer en un 4,8 sobre el año anterior, sobre estos valores. O sea, en esta cantidad, 56,2 terawatts, habría que sumarles. Pero nada de eso ha sucedido. Y eso, pues, nos va a pasar factura probablemente en algún momento. Tenemos que reponernos y, bueno, yo confío en que nos vamos a reponer. El peruano es muy creativo. Creo que tantos años de alza, de crecimiento, nos ha dejado en una zona de confort que ya no hemos querido hacer nada. Que ya, por último, ya todo se importaba de la China y lo que se hacía en el Perú, mejor hay que mandarlo a la China, que lo haga todo la China, la China, la China. Y nos olvidamos, hoy día ya estamos haciendo, porque ya nadie nos vendía mascarillas, por lo menos de mascarillas, ahora se están haciendo uniformes, ahora el Perú entró a la, ¿cómo se puede llamar? A la industria 3.0 a 4.0, al menos a nivel de servicio, a la fuerza. Porque nosotros vivimos en la 2.0. Ir a comprar al caserito, a la caserita, ir a comprar a la tienda. No, hoy es online, como lo hace el mundo. Y por último, con reparto a casa, delivery. Pero por una cuestión de fuerza mayor. No por una necesidad, no es por una... o sea, hemos aprendido en estos tiempos de encierro, mucha gente, lo que nos ha costado dejarnos. Y nos hemos dejado demasiado. Y pues se entiende. Todo ya no volverá a ser igual. Las clases se llevan por internet. Yo también trabajo en 2 universidades. Pero es así. Es así. Porque esto no va a parar hasta que se invente la vacuna. Eso ya está claro. Israel ha anunciado que para el último trimestre del año creen que pueden tener. El Perú también, a través de este científico, Mirko Simic, han hecho, bueno, no soy virólogo, no soy especialista, pero quieren sacar una sustancia muy importante para ver si formamos una vacuna, pero no probablemente, sino para curar los síntomas, por lo menos, no para inmunizar, creo, ya, y lo han colocado en una gallina. Entonces la gallina, creo que en unos 7 días, tendría los primeros huevos. Y a la gallina le han denominado Esperanza. Y si el trabajo de Mirko Simic trabaja en la Universidad Cayetano Heredia, él es físico de profesión, por si acaso. Pero lo mandaron, trabajó en la Cayetano como profesor de biofísica, pero su capacidad era enorme, y lo mandaron a Estados Unidos a la Universidad Carnegie Mellon, especialista en salud, y el hombre pues es un capo, ¿ya? Y con otros colegas, si por eso se llama Esperanza, le he puesto al nombre de la gallina. Si los huevos de esta gallina, de los huevos van a sacar ¿cómo se puede decir? Una muestra de algo, y lo van a convertir
en vacuna y lo van a probar en cerdos. ¿Funciona? Pues dimos un salto. Como les dije, tuvo que pasar algo así para despertarnos. Nos hemos quedado dormidos. Somos tan creativos y tan potentes, pero... Y otra, incentivar a la investigación. Eso también creo que nos ha dejado una lección enorme. Bueno, las plantas de gas también, todas han sufrido sus pérdidas, eso es general, porque cuando uno habla ya de las cifras de energía se asumen todas, ¿no? Por ejemplo, hay un comunicado acá donde habla de Perú Energía 2020, Perú Energía Norte, Perú Energía Sur, ¿no? Esta es la central y esta es las subsedes. Y acá está precisamente ante la declaratoria de inteligencia de la República por la presencia del COVID-19 y el objetivo de resguardar la salud. Los conferencistas personal iban a hacer una conferencia internacional, pero Energía la suspendieron, posponer la realización de dichos eventos. Entonces ellos, acá Miraflores, 13 de marzo de 2020, todo se paralizó en la parte energética. ¿Por qué? Porque ya Perú es visto como un país en desarrollo, en despegue energético, y ya somos parte del circuito mundial de congresos sobre energía. Pero bueno, en estos momentos no se puede. Ahora, las herramientas de gestión energética, ¿no?, son importantes para la iluminación, todo aire acondicionado, calefacción, equipos de todo tipo, sobre todo eléctricos, procesos mismos de la industria, adquisición de la energía a través de las generadoras. Entonces, y transversalmente se tiene que trabajar con sistemas de gestión energética y ellas, a través de las auditorías energéticas, con ello puedes calcular también la huella de carbono que dejas, ¿no? Y todo eso hace el ahorro y eficiencia, ¿no? O sea, la implementación de estas herramientas se traduce en esto. O sea, todos vamos a consumir. O sea, todos estos equipos consumen. Pero transversalmente nosotros tenemos que hacer esto. ¿Para qué? Para hacer, o sea, vamos a consumir pero ahorrando y siendo eficientes. Es la intención. ¿Ya? Es lo que dice acá, ¿no? Disminución de todo lo que significa las emisiones, ¿no? Entonces, hay un triple ahorro de costes, ¿no? Energético, ambiental y económico. Y eso, pues viene bien. Por eso es que las herramientas que se utilizan justamente son para esto lo que de acá. Porque esto es inevitable. Esto existe y este consumo existe. Pero podemos ser ahorrativos, ¿no? Pero con la energía tú no vas pues a lo que en muchos países en el Perú, o sea, el Perú lo ven como un país interesante, en otros países que no existe el regatear, ¿no? Ya pues, déjame a tanto, ¿no? Y jugamos al regateo. Ya pues con la energía no puedes hacer esto. Es imposible. La iluminación consume. Eso no hay forma, ¿no? Entonces en productos, combustibles y servicios, pues se puede llegar. Se puede, no digo que sea siempre. En algunas empresas y en algunos países ni siquiera la palabra existe. Hay países de Europa y algunas ciudades de Estados Unidos que hacen un tour a Perú y dentro del paquete incluyen visitar tiendas, imagínense, solamente para regatear. Y las tiendas ya saben, pues obviamente, o sea, ya está, o sea, todo está armado, ¿no? Ya la empresa de la agencia de viajes. Entonces, ¿por qué? Porque el regatear para ellos es una experiencia. No, eso no se hace, no existe. Sin ir tan lejos, aquí en Uruguay, o sea, ¿qué vas a ir a Uruguay? Que déjame a tanto, te van a mirar y te va a dar la vergüenza de la vida. Acá no. O hasta el taxista, ¿cuánto tanto? No. O 10 soles, 8, pues mira. Ya, mira, 9, ya, 9. Ya ahorraste un sol. Somos así. Pero eso no se puede y eso no existe en el mundo. No digo que esté mal, pero es nuestro modelo económico de mercado. Pero este es el modelo económico energético. Entonces, siguiendo esto, la auditoría energética es clave. ¿Para qué? Para generar una ISO en algún instante, que es la ISO 50001. Por eso es. Entonces, y para ello, para entrar a la ISO, que es muy potente, y finalmente hacer la huella de carbono, nosotros estamos solamente haciendo esto,
¿no? Hay que hacer una revisión energética que sí se ha hecho, la línea base ya la tenemos, ya los planes de acción ya son muy fuertes porque ya viene con la ISO y se los mostré también en un documento y en un video pasado, ¿de acuerdo? Las auditorías energéticas, primero hay que recopilar información, realización de campaña de medidas, análisis técnico, ¿no? Selección propuestas de mejora, eso es bueno. Análisis económico, cuánto me costaría comprar esto para implementar esto y en qué tiempo lo retorno. A hacer un análisis económico, pues, tal vez depende. O sea, análisis económico es para una empresa gigante, pero de repente el otro solamente es un bar, un tir, un bar, o sea, algo más, más sencillo, pero igual. Y hay que hacer un plan de acción con una programación, de la cual ya todos están, los que han enviado sus trabajos, les he indicado. Y al final hacer su informe de auditoría, ¿no? Esto obviamente, como ya les dije, porque todo esto se busca, todo este es un paquetón. Y de este paquetón estamos nosotros haciendo este pedazo. Ya. Esto de acá ya viene para la ISO y la huella de carbono es otra. Si nosotros hacemos todo esto, pues prácticamente pues te convertirías en un líder auditor, ¿no? Ya, en un líder auditor. Pero esta es la base. O sea, ya haciendo esto bien, prácticamente faltaría no sé si lo dividimos en tercios, unos 2 tercios, sino que esto demora hacer, o sea, demora en implementar, hacer el seguimiento, el control, etcétera, ¿no? Pero son las herramientas de gestión energética. Y bueno, el estudio energético de tipo cualitativo, documental, bueno, esa es la información, es lo mismo, ¿no? El diagnóstico, cómo lo encuentro a la empresa y hay que hacer propuestas de mejora. Hasta acá estamos bien. Ya. Y acá, bueno, esto está en puntos, en líneas punteadas, esto viene de España, de tipo cuantitativo, auditorías, campañas de medida, recogida de información, propuestas de mejora, planes de acción, estudio de viabilidad técnica con opciones para llegar a la inversión, ¿no? Para una gran auditoría, para la implementación de proyectos. Ya este es otro mucho más fuerte, ¿no? Probablemente a nivel país, a nivel región, que todos, entonces, pero tiene que haber dinero, si no, no se puede. Pero hemos hecho los pasos mínimos como para tener, o sea, yo les muestro el panorama, o sobre todo, acá está todo el panorama, acá está todo el panorama, claro, está sintetizado, pero es increíble, si se logra todo esto, pues, un experto completo, ¿no? Muy bien. Entonces acá viene la fase cero, que es la planificación, la fase uno, inspección, la toma de medidas, el análisis de la información recopilada, el análisis de la rentabilidad para ver si conviene la inversión de la misma, hacer la plan de acción y elaborar el informe. Y acá están todos los puntos o tareas que hay que realizar por cada una de las fases que se mencionan, ¿no? Reuniones iniciales, pues, esta es la parte directiva, ¿no? Esta es la parte de análisis de documento, visita las instalaciones, ya estos son el trabajo de campo, ya. Acá hay que trabajar a nivel técnico, hay que conocer, por ejemplo, si es gas, tiene que haber un experto en gas, si es electricidad, tiene que haber un experto en electricidad, si es de petróleo, tiene que haber un experto en hidrocarburos, ¿no? Entonces, la rentabilidad, a ver los presupuestos, el análisis costo-beneficio, retorno del dinero, o sea, todo eso, todo está basado siempre en el enfoque de la 50.001. Estas son las actividades y bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces, la toma de datos iniciales, pues, si hay datos que ya los tomaron los operarios y nos sirven como guía de un año de tiempo, pues vienen bien, ¿no? Entonces, eso está bien. A veces hay que utilizar equipos, ¿no? Debidamente calibrados, eso sí, porque si no, no garantizan pues la fiabilidad de los datos que uno recoge y pues si cuando hace uno el tratamiento de los mismos, el procesamiento, puedes llegar digamos, a resultados no reales, ¿no? Entonces las medidas se pueden ser de temperaturas, caudales, calidad eléctrica, estudios termográficos, una cantidad de cosas. Entonces, mediante ese análisis se realiza el diagnóstico energético y se identifican
las posibles mejoras, porque conociendo eso ya puedo ya tomar. Y para ello, en los videos del módulo 2 están casi todas, en cada una de las áreas, las más comunes, lo novedoso, lo que se puede adquirir, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas tener medidas de ahorro, ¿no? De medidas de ahorro, descartándose aquellas que se consideren significativas o tengan un plazo de retorno muy lejano. Si es muy lejano el retorno con la inversión, pues no conviene, ¿no? Y bueno, el informe se entrega un informe final con, bueno, se supone con requisitos legales, o sea, no hay que evadir la ley y las reglas del juego energéticas, medidas de propuestas a adoptar, que son las mínimas, inversión necesaria para las mismas para que éstas funcionen, y plazos de recuperación y viabilidad, y eso es lo menos que uno puede hacer. O sea, dices, mira, si invertimos esta cantidad se retorna en 4 años. A partir del quinto año, la utilidad se duplica o se triplica y cubre todo y de ahí tenemos para más. Entonces, y siempre mejora continua, ¿no? Que es la idea. Y creo que esta es la última, es el diagrama de flujo, cómo trabaja, ¿no? Inicio de la auditoría, la toma de datos, el análisis de datos a través de la estructura energética, análisis de la instalación o proceso, o también servicio, dependiendo, estudio de mejoras, hay que ver dónde puedo yo mejorar. Este SPICE se convierte pues como dependiendo el tipo de empresa a la cual estás haciéndole la auditoría, en dónde consume más, ¿no? Esos son países interesantes, ¿no? Y finalmente la verificación de ahorros para ver si las propuestas que tú has indicado se verifican, ¿no? Acá viene por informe cliente, visitas, mediciones, creo que en los cuadros superiores ya se habían indicado. Entonces, esto es un análisis más completo de todo lo que ustedes están ya realizándolo con una empresa. Y al hacerlo con la empresa, prácticamente todo lo que estamos diciendo acá en teoría se está plasmando en la parte práctica, que es lo más importante, ¿no? Entonces, en este video sería todo lo que podemos comentar. Muchas gracias.